Señal directa. Un tribunal federal ordenó al Congreso de Aguascalientes revertir las reformas al Código Urbano. Para hablar de eso, saludamos con mucho gusto vía Zoom a Carla Escofía, ella es abogada y activista. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Pues al parecer esta es una sentencia histórica que salva espacios públicos allá en Aguascalientes. Si es tan amable en platicarle a nuestra audiencia de qué se trata, bienvenida nuevamente. Claro que sí. Básicamente lo que ocurrió es que el año pasado el Congreso de Aguascalientes aprobó el nuevo Código Urbano, que es básicamente un compendio de toda la legislación en materia de planeación urbana que tiene Aguascalientes. Pero en este nuevo Código Urbano se reducían las áreas que por ley tienen que dar los desarrolladores privados para garantizar que hayan espacios públicos y áreas verdes. Es decir, antes había un porcentaje que decía que era el que tenían que permitir o tenían que garantizar desarrolladores privados, que iba a ser destinado a áreas verdes y espacios públicos, y se disminuyó. De hecho, incluso hay ciertos casos en los cuales este nuevo Código Urbano permitía que se reduzcan hasta el 70 o 100%. Entonces, esto pues lo que implicaba era menos espacios públicos, menos áreas verdes en Aguascalientes, y un grupo de organizaciones, particularmente Conversa Sur, presentan una demanda de amparo contra estas reformas, y pues la noticia que tuvimos esta semana es que se emitió una sentencia por parte de este tribunal colegiado, este tribunal federal, ordenándole al Congreso de Aguascalientes que, digamos, eche para atrás esta reforma para garantizar que no se disminuyan las áreas verdes en la ciudad. Abogada, ¿bajo qué criterio se llegaba a la conclusión de que se podían reducir las áreas verdes? Al menos, ¿qué criterio regía por parte de autoridades, del propio legislativo, si tenía cierta competencia en el caso, pero sobre todo pues de los órganos municipales? Bueno, pues digamos, durante el juicio justamente el Congreso no argumentó, ni siquiera demostró por qué era necesaria la medida. O sea, este tipo de medidas tienen que estar justificadas, y para que estén justificadas tú tienes que demostrar que siguen un fin válido, un fin legítimo, que además que sí puedas demostrar que esa medida realmente va a garantizar ese fin, o sea, que no sea nada más una impresión o una suposición, pero además tiene que ser necesaria, es decir, que no haya otra medida que pueda lograr el mismo objetivo sin generar tanto daño. Y por último, tiene que ser proporcional el beneficio con la afectación que genera. No demostraban esto en el Congreso, se limitaron a decir aspectos meramente legales y sin meterse al fondo del asunto, o sea, también es que no se supieron defender. Y por otro lado también, y digamos que más mediáticamente lo que estuvieron comentando es que esto era para garantizar que se hagan más viviendas, pero esto no es un argumento sólido porque pues no tiene ninguna relación. O sea, puedes construir más viviendas, efectivamente hay un déficit de vivienda, pero se pueden construir sin tener que estar sacrificando las áreas verdes, ¿no? Entonces no estaba realmente justificado, realmente esto pareciera tener más un objetivo pues económico para ciertos desarrolladores, sobre todo muy cercanos al gobierno, y pues afortunadamente se ganó este amparo en esta sentencia que es histórica, porque lo que reconoce es que los espacios públicos y las áreas verdes de las ciudades son en sí mismas derechos de las personas que viven en las ciudades. Entonces, que al reducirlos sin justificación, sin estar plenamente justificado, implica pues que está reduciendo los derechos de las personas que habitan la ciudad. Bueno, acá en Jalisco se le ha llamado el cártel inmobiliario, tan solo hay 291 torres departamentales de reciente construcción, lo pongo así entre comillas, es decir, que en Aguascalientes tienen su propio cártel inmobiliario. Preguntarle, abogada, esta decisión de este tribunal para que se le se revierta estas reformas al Código Urbano, ¿entra ya de inmediato? O sea, de inmediato lo tiene que acatar Aguascalientes, eso por un lado. Y otra pregunta más, si me lo permite. Antes de que se diera este fallo, ¿a cuánto asciende el daño en Aguascalientes? Bueno, pues a ver, por un lado, es importante destacar que esta sentencia ya es definitiva, o sea, ya no se puede apelar, ya no queda ningún recurso, no se puede modificar. Y lo que ordena es
que al Congreso que revierta de manera inmediata la reforma, pero que dé aviso a las autoridades administrativas y municipales para que no puedan aplicarla en lo que se adecua a la legislación. Es decir, en ese sentido sí ya entra digamos, en obligación, ¿no? O sea, que no se pueden utilizar los nuevos estándares, sino los anteriores que eran más garantistas. Pero pues evidentemente esto tiene que pasar un proceso legislativo en el Congreso de Aguascalientes, ¿no? Que era básicamente pues tiene que haber como toda una discusión en comisión y luego en pleno, que no debiera tardar mucho porque acá no hay mucho que discutir, es un proceso de cumplimiento de una sentencia. En cuanto a los daños, pues justamente eso es lo que hemos tratado de averiguar sin éxito, de cuántos son los permisos que ya se otorgaron con este nuevo parámetro que ahora será revertido. Pareciera no ser muchos todavía porque la reforma era muy reciente, pero pues habrá que esperar a que nos den respuesta concreta de cuántos de esos permisos se dieron. Por lo pronto, y todavía independientemente de que se haya o no aprovechado la aplicación de este código urbano en Aguascalientes, ¿a cuánto asciende el déficit de áreas verdes? Pues ahorita realmente no es tanto que haya un déficit de áreas verdes. Lo que pasa es que esta reducción iba a generar ese déficit. Por ejemplo, para darles una idea, realmente era por zonas, porque no todas las zonas estaban clasificadas igual, pero habían zonas donde antes tenían que garantizar 15% de áreas verdes. Ahora, con esta reforma, bueno, que ya se revirtió, se disminuía a 12%, pero de ese 12% ya reducido, si cumplían con ciertos requisitos que eran muy fáciles de cumplir, se podía reducir ese 12% en un 75%. Y en desarrollos verticales a 100%. No, o sea, era un completo absurdo. ¿Cuáles eran los requisitos que tenían que tener para poder reducir el 75%? Garantizar que hayan equipamientos. Y el problema en el concepto de equipamientos es que es súper amplio. Si ponían bancas en alguna parte, es equipamiento. Si había pluma en el desarrollo, es equipamiento. Si hay alguna, no sé, por ejemplo, una casa club o alguna cosita que puede ser incluso no pública, pues ya es un equipamiento. O sea, puede ser cualquier cosa y esto pues lo que permitía es prácticamente ser zonas y zonas que sean planchas de concreto en la ciudad. Afortunadamente, con este amparo pues ya se va a revertir esa reforma. Carla Escofiel, lo hemos visto en otras entidades, pero en el caso concreto de Jalisco, nuestros activistas ambientales las han visto muy duras, muy terribles, precisamente por defender el territorio. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes en este colectivo precisamente hacer defensa del derecho ambiental? Bueno, la defensa del derecho ambiental en México es súper compleja y siempre es complicada tanto por reacciones que pueden haber de grupos pues, que estén siendo afectados, como por el tema incluso legal. O sea, realmente litigar un caso ambiental no es fácil. Por eso también vemos que es una buena noticia, no solo que se ganó, sino que se ganó en un contexto en el cual pues muchos juzgados, muchos tribunales no están a la altura de las necesidades que hay en materia ambiental, a veces son muy desproporcionados con las pruebas, a veces no entienden las afectaciones o no las quieren entender, entre otros aspectos. Sí realmente ha habido como una defensa muy, muy fuerte por parte del sector de la construcción en Aguascalientes de esta reforma y pues veremos ahora cuáles van a ser las reacciones que tengan frente a esta noticia. Diríamos pues que el área de oportunidad está en disponer también a nivel del Poder Judicial con áreas especializadas en temas ambientales, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es un tema también de replantear el juicio de amparo, porque muchas veces, o sea, también hay que decir eso, el juicio de amparo no está hecho para defender en sí el medio ambiente. Han habido avances, han habido ajustes, pero realmente sigue siendo un juicio que sí le falta como una adaptación muy fuerte. No solo, hubieron unas reformas en 2011 que fueron muy importantes y que muchos abogados te dirán que gracias a ellos ya se puede una defensa más garantista, etcétera. Pero quienes litigamos este tipo de casos sabemos que todavía hay muchas deficiencias en el juicio, ¿no? Entonces, por un lado es de diseño, o sea, del juicio de amparo, y por otro lado también, pues, tanto de capacitación como de voluntad, como a veces de comprensión por parte de juzgados y tribunales. En este caso, insisto, es una sentencia histórica, pero también en gran medida es histórica porque
no es tan fácil a veces conseguir estas sentencias, ¿no? Entonces, menos una que tenga que ver con medio ambiente, planeación urbana, es mucho más complicado. Sí. Carla, acá en Jalisco cada municipio tiene su propio plan de desarrollo y casi siempre los modifican 2 años antes de que se retire la administración en turno, y la modifican para mal, precisamente sacrificando espacios verdes y un largo etcétera. Es decir, en Aguascalientes este código urbano aplica para todo el estado, es parejo para todos sus municipios. Sí, lo que pasa es que no todos los estados tienen un código urbano. Aguascalientes y por allá algunos, un par más, tienen un código que así como tienen un código penal, un código civil, tienen un código urbano. En estados donde no hay un código urbano, como por ejemplo Jalisco, es el caso, o Nuevo León, u otros, lo que hay son distintas leyes que establecen los parámetros de la planeación urbana, ¿no? Una ley de asentamientos y desarrollo urbano, o alguna ley en materia ambiental, etcétera, ¿no? Digamos que acá la diferencia es que está concentrada en uno. Y aparte, los municipios hacen sus planes de desarrollo urbano, hacen sus planes parciales y otro tipo de instrumentos de planeación urbana que no pasan por el Congreso, sino que pasan por los municipios. En este caso, es un código urbano que pasaba por el Congreso del Estado de Aguascalientes y que aplicaba a toda la entidad federativa. Entonces, esta sentencia pues va a beneficiar a toda la población de Aguascalientes, no solo a la gente que viva en la ciudad de Aguascalientes, sino en cualquier otro municipio. Descartado un gol a través de los planes parciales desde la instancia municipal. Pues no, porque se tienen que basar en los parámetros estatales, ¿no? Digamos que tienen que estar acordes al código urbanístico. Y pues en caso que haya algún plan de desarrollo urbano no se adecua a eso, pues también está totalmente abierta la posibilidad de otro amparo, ¿no? O sea, al final del día estas luchas siempre son constantes, pero sí quiero destacar que no solo es una lucha legal, realmente todo amparo, todo proceso legal es insuficiente si no hay organización ciudadana, y en este caso hay una fuerte sociedad civil en Aguascalientes, está Conversa Sur, que es esta organización que llevó el amparo, pero también otras que están muy coordinadas, que están constantemente apoyándose, y que eso facilita y ayuda estos procesos. Si no hay organización, si no hay participación, pues no hay demanda que valga. Entonces realmente hay que entender que estos casos, cuando se ganan, también, digamos, gran parte del juicio se sostiene no en los argumentos jurídicos, sino en la organización e insistencia de la sociedad. Sí, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, Carla Escoffier, y desde acá de los medios de la Universidad de Guadalajara, de verdad nos sentimos muy orgullosos y muchísimas felicidades a Conversa Sur y a otras organizaciones que han hecho esta gran labor que sin lugar a dudas beneficia a toda la población y va en contra de los que van detrás del dinero y el mal llamado desarrollo inmobiliario, que hace de las suyas, dejándonos menos áreas verdes. Muchísimas felicidades nuevamente, Carla. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Al contrario. Y sí, es una muy, muy buena noticia por esta sentencia histórica.